Lunes. Vamos a iniciar ya sesión. Sí, ya estamos conectados. Sí, ya estamos conectados. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Retomando los live aquí del estudio Arguedas y Asociados. Un gusto en saludarlos a todos nuestros amigos de las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Michael Arguedas, asociado aquí del estudio. Estoy de esta oportunidad con José Carranza. Josecito, como todos los viernes, aquí compartiendo temas jurídicos importantes para todos ustedes, sobre todo porque lo hacemos desde una perspectiva más práctica y que sea entendible para las personas que quieren de repente alguna solución en el aspecto inmobiliario. Y el día de hoy, por ejemplo, vamos a estar muy atentos con el tema relacionado con las rectificaciones diarias y medidas perimétricas de los inmuebles en los registros públicos. Problemática que, José, evidentemente ante la informalidad que tenemos mucha en el país, es muy recurrente en las consultas que se tienen, no solamente de las personas que quieren tener su inmueble con un área corregida, rectificada, ¿no? Que esté conforme a lo que dice la realidad física de su predio, sino sobre todo con la finalidad que también los que quieren proyectar una explotación económica de su inmueble, por ejemplo, una hipoteca, quieren vender el inmueble, subdividirlo, partirlo, o generar de repente un proyecto de índole inmobiliario, como tenemos muchos inmobiliarios aquí que consultan sobre el asunto, es que puedan tener la realidad física de su predio realmente como debería estar en la partida del inmueble. Vamos a hablar de cuáles son las importancias, los tipos de rectificaciones, un poco las diferenciaciones, qué documentos vamos a necesitar conseguir para poder hacer esas rectificaciones y a su vez también cómo el registro público hace que uno acceda a esa posibilidad de corregir su rectificación. Pero bueno, tenemos mucho por comenzar en este live que vamos a ir haciendo, vamos a ir recibiendo también sus comentarios, aquí los estoy viendo, algunos de ellos también que están ahí. Hola Carito, ¿cómo estás? Que Carito está por ahí, también le he visto a Vane también hace un momentito. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectándose en el live, sobre todo porque estamos ahora en una etapa ya renovada, vamos a decir así, de las comunicaciones a través de nuestras redes sociales, porque mucha de la gente que nos está viendo o que nos ha visto a través de el canal de YouTube ha venido haciendo consultas a lo largo de esta semana sobre algunos temas de junta de propietarios, sobre temas de declaratoria en fábricas, sobre sucesiones intestadas, temas de testamentos, temas relacionados también con los índoles empresariales, en constitución, extinción de personas jurídicas, modificación de gerentes, en varios tipos, José. Hemos estado, vamos a decir, tocando temas que sí, tienen mucha relevancia. Y atiborrados de muchas consultas. Así es. Pero dale, José, dale tu introducción. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el tema? Muy bien, doctor. Veo ahí también que ya tenemos conexión, actividad en Facebook. También agradecemos a quienes están conectados y nos pueden ver a través de nuestras redes sociales. En este caso agradecemos y también saludamos a Lenny. Muchas gracias por tu sintonía. A Renzo. A Mar también, Renzo, como siempre. Oye, Renzo, debiste de estar por acá el día de hoy. Falta de comunicación hubo, creo, de nuestras áreas administrativas para lanzarte la invitación, pero nada, te esperamos la próxima semana de todas maneras. Tú sabes que eres bienvenido siempre por aquí. Sí, y bueno, agradecemos igualmente que estén aquí con nosotros. Apreciamos de igual manera que nos acompañen, en este caso, bueno, de manera virtual, ¿no? Claro. Un saludo para Kim, que también está entrando a conexión también con nosotros. Kim, un saludo. Ana María, hola Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Jorge, tenemos al doctor Jorge Guamaní también conectado a través hola, Jorgito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Jorge. Tiempo que no te veo. Espero que prontito podamos volver a conectarnos. Sí, muy importante. Jorgito sale un montón sobre temas de esto de saneamiento porque catastral, rectificación de duplicidad, ¿no? Un trome en estos temas relacionados con rectificaciones. Pero entremos en cuestión. ¿Por qué rectificar? ¿Qué es la rectificación de áreas? ¿Por qué esto surge como un problema para los propietarios? ¿Y cuál es la importancia de poder llevarlo al registro e inscribir la propiedad conforme a lo que esté en la realidad física? Muchas veces la pregunta es, ¿realmente la discrepancia que existe entre mi inmueble en el área o en la medida perimétrica de alguno de sus lados es realmente relevante para poder hacer el gasto, la inversión e ir al registro público para inscribirlo? Una de las primeras respuestas, José, que encontramos en todas estas situaciones es, ¿realmente le aprecias el valor del metro cuadrado de tu inmueble? Yo haría esa pregunta siempre. Sí. Tu inmueble, por ejemplo, José, donde vives,
tú aprecias cada metro de metro cuadrado que tienes. Claro, ¿cierto? o sea, uno, claro, tiene un derecho de propiedad inscrito en registros públicos, sin embargo, pues uno de repente salta la alarma si, por ejemplo, ve que la realidad física de su inmueble no coincide con la realidad, con el derecho de propiedad que tiene inscrito en los registros públicos. Entonces, evidentemente, cualquier persona que tiene el derecho de propiedad publicitado en los registros públicos y ve que hay una discrepancia entre lo que verdaderamente está ocupando con lo que tiene protegido a través del registro público, no coincide. Puede que tenga inscrito un área que está mayor a lo que consta inscrito en los registros públicos, porque sabemos que el registro público tiene mucho dinamismo, siempre se inscriben actos que importan la modificación de área de nuestro inmueble, como también de los predios colindantes, evidentemente. Entonces, es muy importante, y aquí también hago hincapié en lo que dice el doctor, que es importante y cualquier persona se vería preocupada por defender el derecho a propiedad y cada metro que ocupa en la realidad. Y mira, saludando nuevamente a Carito, a Rodos, que se están uniendo por aquí también en el TikTok, los estoy viendo, y también a los que están saludándonos por el Facebook. Mire, toda rectificación de áreas no es un proceso complejo, no. Hay que quitarle un poco la complejidad. La complejidad real de un proceso de rectificación de áreas y medidas perimétricas es elegir el tipo de procedimiento. Porque como vamos a hacer un resumen a lo largo de esta exposición, tenemos en la realidad aproximadamente de 6 a más procedimientos que podríamos hablar, distinto cada uno de ellos, e inclusive de naturaleza de documentación a presentar también variada. Entonces, elegir el tipo de procedimientos es la complejidad, y la elección no la va a hacer el propietario que tiene problemas, sino lo hace el profesional que asiste en el trabajo de hacer la rectificación. Por eso es que nosotros tomamos sumo cuidado cuando nosotros gestionamos procesos de rectificación, de evaluar bien la información, porque a veces se puede estar planteando una rectificación de áreas, pero lo que pasa realmente es un error en el cálculo, un error inclusive ni siquiera en el cálculo del área. Material, un error material. En la inscripción. Claro, tu título archivado, donde se inscribió la propiedad, tú me dices, vengo con la partida y no tengo medidas perimétricas, doctor, o no tengo de repente el área correcta. Y la verdad es que en tu título archivado, que es el documento con el cual se inscribió alguna vez en el registro público por primera vez, en ese documento no se indicó un área igual a la que dice la partida, sino se puso el área real como está en el campo, en la realidad física. Entonces, ¿cuál es la circunstancia aquí? Vayamos con una rectificación simplemente de pedirle al registrador, coge el documento que tienes en tus archivos y actualiza y corrige la información que está en mi partida registral. Entonces, la partida registral no es un instrumento que sea incólume, que no se pueda modificar, se puede corregir. En tanto, el título archivado sea la primera cuestión que revisemos y corroboremos y contrastemos de que no hay una información por corregir de forma material. Es decir, un error material es un error al momento de la inscripción, al momento de la transcripción en el asiento del área o la medida perimétrica cuando es el registrador. Entonces, una de las primeras cosas, una primera recomendación que damos siempre a los usuarios es obtengan el título archivado con el cual se inscribió la propiedad en el registro público. No la propiedad en el sentido de la compra-venta, no la propiedad en el sentido de la adquisición de la escritura pública donde consta el derecho de propiedad, no, sino el título donde se inscribió físicamente el inmueble, que es normalmente la independización del inmueble o la inmatriculación. Podría sonar técnicamente medio complejo, pero simplemente estamos hablando del documento donde dio origen a la primera inscripción o al nacimiento de la partida registral. Esa es la primera cuestión. Comparemos que no hay un error material. Pero habiéndolo, José, habiendo ese error material, ahí tendríamos que analizar si el error es de solamente el área o es también de área y medidas perimétricas. Si fuera un error solamente de área, porque hay un cálculo erróneo de las medidas perimétricas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿A dónde deberíamos de apuntar, José? En este caso, y como usted bien tocó, estamos tocando primero el supuesto de una rectificación de oficio, cuando hay una discrepancia simplemente advertida de la evaluación de los títulos archivados con lo que está inscrito. Pero, ¿qué sucede, no? Cuando también evaluamos, aparte del área, medidas perimétricas o linderos,
vemos que hay una discrepancia en el cálculo, tenemos linderos en el supuesto de 22,10 y vemos que en el área vemos un cálculo que no coincide, que no representa el cálculo matemático. Representa el cálculo matemático. Entonces, estamos entrando a otro tipo de rectificación, que es la rectificación por error de cálculo. ¿Cuándo estamos en este supuesto? Cuando evidentemente advertimos que hay una discrepancia en el área. Solamente en el área. Solamente en el área. Solamente en el área, porque medidas perimétricas, si hay por ejemplo, el lado derecho, el izquierdo, hay un error en el número, es decir, en la realidad física hay 15 metros, pero en la realidad de la partida registral solamente son 12 o 13, ya estamos hablando que hay un error también en la medida perimétrica. En este caso solamente hablamos de un error en el área, porque el cálculo que se ha generado matemáticamente para obtener el área fue un error al momento de su descripción, ¿cierto? Es así, es así. Entonces, ¿a dónde debemos de apuntar para corregir ese error solamente en el área? Es a acreditarle al registro público que nuestra información está sustentada en una verificación de la municipalidad. Por ende, tendremos que elaborar unos planos perimétricos, ¿no? Ahí sí hay que apoyarnos con un ingeniero o con un topógrafo que pueda levantar, ir al inmueble, medirlo y levantarlo con sus respectivas coordenadas georreferenciadas, y este planito llevarlo a la municipalidad y visarlo. Una vez que esté visado y corregido, es donde recién nosotros podemos ir al registro público. ¿Cierto, José? Es así. ¿Con la finalidad de qué? De demostrarle al registro público que no se han modificado, ¿qué cosa? Nuestros linderos, nuestras medidas perimétricas. Y que solamente lo que se tiene que corregir, ¿qué cosa es? El área. Entonces, aquí no hay un procedimiento extenso o complejo ante la municipalidad, solamente ellos tienen que visar ese plano que hemos levantado, donde corroboran las medidas, y esto ingresará directamente al registro público para, en función del pedido que hagamos, que tiene que ser expreso, solicito rectificar como error de cálculo. Esta evaluación que haga el registro, sí ya tiene una evaluación distinta, ¿no? El registrador lo que hace es enviarlo a la oficina de bases gráficas, que es lo que se denominaba antes catastro, de registros, y lo que van a evaluar ellos es puntualmente que justamente no haya esa modificación, ¿cierto? Que no exista esa modificación, que no exista esa variación de las medidas. Yo agarro mi partida, verifico que esté igual que lo que dice en sus medidas perimétricas el plano presentado, y la única variación es el área, por un error de cálculo. Calcula también en la oficina de catastro lo que corresponda, que es esa área, y dando el ok, y viendo que sobre todo, importante siempre, que no haya afectación a terceros, que el polígono no se haya movido tampoco espacialmente de una forma grotesca, sino que esté dentro de las circunstancias, se inscribe la rectificación del error del área. Entonces, este es un error de cálculo del área de la partida que se está rectificando, ¿correcto? Sí, y es muy importante tener en claro qué procedimiento de rectificación vamos a seguir, ¿no? Porque inclusive bajo este supuesto que estamos comentando, que es la rectificación por error de cálculo, en algunas ocasiones hay ciertas confusiones cuando procede este tipo de rectificación, porque estamos hablando y hemos mencionado que solo procede cuando advertimos una discrepancia en el área, pero sucede y ha ocurrido en ciertas ocasiones que hay ingreso al registro de rectificación por error de cálculo, no del área, sino de medidas perimétricas o linderos. Y evidentemente, este título al ingresar al registro va a ser observado. Hay ya pronunciamientos del Tribunal Registral declarando, ¿no?, si es que estamos hablando en una rectificación por error de cálculo, si procede la rectificación de las medidas perimétricas y linderos que solicita en su petitorio el solicitante, ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos, según lo que ha pronunciado el Tribunal Registral, en una rectificación por error de cálculo, sino que ya entraríamos a otro tipo de rectificación, y por eso es importante la evaluación. Estamos entrando a la rectificación unilateral, doctor. Sí, claro, que es otro tipo, ¿no? Vamos hablando de los tipos, ¿no? Hemos hablado que hay una rectificación de error de cálculo, no se modifican los linderos, solamente se modifica el área, hay que avisar el plano en la municipalidad y hay que llevarlo al registro público para que se inscriba. Pero cuando ya se modificaron los linderos, las medidas perimétricas de nuestro inmueble y también el área,
Entonces ahí podemos nosotros, sin necesidad de que participen los colindantes, y sin necesidad de que participen tus vecinos, solamente con tu declaración se puede hacer la rectificación del área y de las medidas perimétricas. Pero para que eso proceda como tal, tenemos que obtener primero el plano, obviamente, de las medidas actualizadas. Tenemos que visarlo en la municipalidad también, porque parte de la visación es demostrarle al registro público que la municipalidad avala que esas medidas corresponden a la realidad física. Y adicionalmente a esto, tenemos que otorgar un documento, una declaración que vamos a hacer nosotros, declarando que esas medidas perimétricas son las reales y que no afectamos a nuestros colindantes, a nuestros vecinos. Esa declaración tiene que ser puesta en una escritura pública. Es decir, se elabora el documento, el contrato, la minuta, como quieran ustedes denominarlo, y lo llevamos ante un notario para que el notario lo vuelva a escritura pública y solamente contendrá mi firma del propietario, ¿no?, de este inmueble. Entonces, eso ya de por sí, mi minuta elevada a escritura pública, mis planos visados por la municipalidad, ya son los documentos necesarios para corregir el área y medidas perimétricas del inmueble en registros públicos. Pero en registros públicos, claro está, van a hacer una evaluación. Y esa evaluación sí tiene un filtro distinto a lo que era la rectificación de errores de cálculo. Aquí lo que va a evaluar el registro público, entre varias cosas, y ahí también José me va a hacer recordar y de alguna de ellas, es que en primer término, lo que tú has dicho que no afectas a tus colindantes sea real. Entonces, lo que va a hacer el registro público es obtener ese plano y contrastarlo con la información gráfica que ellos tienen. Contrastándola y verificándola, determinan de forma indubitable, certera, de que no afectas al colindante. Si no afectas al colindante, entonces, check, estamos bien, porque tu declaración guarda semejanza, ¿no? Sí. ¿Qué más podríamos decir, José, sobre esa rectificación unilateral? Claro, evidentemente ingresamos la documentación técnica, plasmamos nuestra declaración en la escritura pública, ingresa al registro y el registro inmediatamente lo que va a hacer es evaluar con la base gráfica que tiene si corresponde a aplicar o la rectificación unilateral, siempre y cuando de manera indubitable el área de catastro determine que no hay una afectación de terceros. Ese término, esa palabrita, doctor, el indubitable, ¿no? Sí. Que parece algo medio extraño. ¿Qué es indubitable? ¿Cómo digerimos la palabra indubitable? ¿A qué hacemos referencia con indubitable? Es a certeza, ¿cierto? Es a una declaración expresa, declaración fehaciente, directa, clara, precisa, vamos a decir 20.000 sinónimos más, con la finalidad de decir, oiga, en su informe que emite el área de catastro va a tener que decir, este inmueble con sus nuevas medidas no afecta a ninguno de los colindantes. Eso es una declaración indubitable. Y ahora, es importante también, doctor, ahora que estamos tocando el pronunciamiento técnico por parte del área de catastro, es que evidentemente de manera previa, uno antes de lanzarse a aplicar la rectificación unilateral, también toma ciertas previsiones antes de aplicar este caso. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Solicitar con la documentación técnica que ya hemos generado, levantado, un certificado de búsqueda catastral. Este instrumento es importante, ¿por qué? Porque ya estamos determinando, obteniendo ya un pronunciamiento por parte del área de catastro. Un pronunciamiento previo, ¿no? Un pronunciamiento previo que a nosotros nos dé ya de manera anticipada la seguridad de que va a proceder nuestra rectificación. Claro. Porque ahí hagamos un paréntesis, el certificado de búsqueda catastral no es una solicitud de inscripción de una rectificación, no, sino es un certificado de publicidad que se solicita al registro. Yo le presento al registro público un gráfico, un polígono, un inmueble, le presento graficado de medidas perimétricas con sus coordenadas y le digo, dime este inmueble sobre qué partida recae. Y el registrador, el certificador de publicidad, conjuntamente con el ingeniero de catastro, lo que va a hacer es corroborar en su base de planos si realmente esa área que tú has graficado solamente recae sobre una partida. Si recae sobre una sola partida, entonces, y esa es la tuya, entonces tú tienes certeza de que no afectas a otros.
y ya estamos diciendo, oye, estamos yendo bien por ese proceso. Estamos viendo un buen camino. Estamos viendo un buen camino, vamos por este lado porque la rectificación unilateral va a funcionar. Pero ¿qué pasaría, doctor? Porque ocurre un montón de veces en la evaluación del registro, tanto en catastro como en esta rectificación, ¿qué ocurriría si es que el catastro no dice, oiga, tengo información tan antigua que la verdad no sé si afecta o no, no sabemos, no podemos precisarle, no podemos decirle, doctor Carranza, no podemos decirle si está afectando o no. Entonces, ahí viene otra explicación, ¿no? ¿Cómo proceder ante eso y si realmente va a ser viable o no la rectificación unilateral? Pero antes que me respondas, querido José, saludar a los que están también entrando acá a los live a través del TikTok también, agradecerle a cada uno, a Luisa que se está presentando, a XD, no sé qué será XD, pero ahí está, también estás ahí, gracias por tu saludo, por tu tap también que estás dando en el TikTok, en el Facebook Live, a Gustavo, doctor, ¿qué tal? Un gusto, un abrazo para ti, gracias por vernos, un doctor especialista también en tema de saneamiento en el cono este de nuestra ciudad, que también a muchos lugares, en asociaciones también, de vivienda y sobre todo de áreas de predios rurales ayuda muchísimo y que hemos también trabajado con él. Un gran abrazo para ti por acompañarnos en el live. Entonces, pongamos nuevamente la pregunta. Ocurrió que nuestra solicitud de rectificación unilateral, donde yo he declarado que no afecto a ningún tercero y que yo he presentado mi plano visado sin intervención de mis colindantes, el catastro me dice, oiga, no sé si tengo información o no sé realmente si puede o no afectar. Esa solicitud de ese tipo pasará a los filtros del registro público, ¿podrá escribirse una rectificación unilateral? Claro, depende también muchas veces, doctor, porque recordemos que cada registrador maneja un propio criterio al momento de calificar, ¿no? Y el criterio registral. El criterio registral. Ya me saliste con una argucia, doctor. Ya. Es que siempre yo discuto el criterio registral porque yo digo, si queremos darle seguridad jurídica al país a través del registro público, debemos hacer que esa seguridad jurídica esté menos amarrada a la interpretación y más ligada con la proinscripción de los actos. Pero bueno, es mi opinión personal y yo te entiendo por lo que me has dicho, porque hemos vivido eso muchas veces, donde aparentemente algo diría que no, pero el criterio registral modificó la posibilidad resultante. Pero bueno, dale, doctor, dale. Que, bueno, sí, ¿no? Este es un tema de debate, pero creo yo que deberíamos, bueno, es una opinión personal, deberíamos poner, digamos, un nivel jerárquico superior, digamos, la proinscripción, porque también existe un principio de la proinscripción y se busca tutelar la solicitud de los propietarios. Claro. Entonces, muchas veces sucede que el pronunciamiento de catastro no menciona de manera expresa precedente, porque hay un precedente del Tribunal Registral que indica que cuando no se puede demostrar de manera indubitable afectación a colindantes, a terceros, muchas veces sucede que estos informes, estos pronunciamientos de catastro no mencionan de manera expresa. Claro, no te dan de manera el indubitable que comentábamos, ¿no? El indubitable funciona, la certeza y la claridad funciona para la rectificación unilateral. Si no existe y hay una duda del catastro donde te dice no lo sé, el no lo sé al final se convierte en un no. En un no. Es decir, no es viable tu rectificación unilateral. Claro, como bien lo dice José, a veces algunos registradores sí con amplio criterio entienden de que ese no, en el sentido de que no es posible determinarlo, piden aclaraciones y precisiones a la oficina de catastro, y es lo que debería hacer un registrador, hasta obtener del catastro, perdón, de su unidad de base gráficas, pero catastro que todo el mundo a nivel de la praxis lo conoce así, tiene que obtener un pronunciamiento directo que diga no es posible o no se puede determinar. Porque muchas veces los informes no son tan claros y eso hay que también decirlo, ¿no? A pesar de los esfuerzos que tiene la SUNAR a través de procedimientos, directivas, lineamientos que tenemos sobre el catastro, inclusive un último lineamiento que ha salido sobre la actualización de las bases gráficas hace más de un año, que permite también actualizar las bases gráficas. Entonces, hay un esfuerzo normativo, pero si los operadores del sistema registral
seguimos tratando de darle una interpretación simplemente literal a las cosas y no una interpretación prescripción, como lo comentas, vamos a tener siempre deficiencias por más que argumentemos la normatividad que quisiéramos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, ahí agradecer nuevamente a los que están conectándose a través de live, a través también del Facebook, también en el TikTok estamos ahorita, ahí los que están uniéndose, por favor, de su tap, yo también voy a dar mi tap a mí mismo porque me quiero. Marisol Utría, un gusto saludarte, Marisol, espero que estés bien por ahí, que te interese el tema también, si tienes alguna duda la puedes dejar acá, o si no nos ves luego en el YouTube también, que tenemos un canal para que esta sesión la estamos grabando y la estamos colgando también en ese lugar. Entonces, hemos partido, rectificación por error de cálculo se hace solamente por el área nada más. Rectificación unilateral se hace en tanto el área no afecta a terceros. Si afecta a terceros o no lo puede determinar catastro, no es viable. Ya hemos descartado dos en, nuestro ejemplo que hemos puesto al inicio, donde hay una rectificación por plantear. Estos dos se descartarían si solamente estamos hablando de una rectificación de error de cálculo unilateral. Entonces, aquí es donde ya comenzamos a complejizar un poco más el tema, porque aquí ya no va a depender de nosotros, sino va a depender un poco también de los demás, que son los que nos rodean, los colindantes. Y no va a depender en el sentido que nos firmen algo necesariamente, porque hay un procedimiento que es el procedimiento de rectificación de áreas, medidas perimétricas de manera de mutuo acuerdo o consensual, que es, yo llamo a mis vecinos colindantes y con ellos suscribo una escritura pública donde ambos nos ponemos de acuerdo en que la medida perimétrica mía de repente creció un poquito más, mi área se redujo por aquí, mi medida por el otro lado está un poco más, el tuyo también, y con eso ambos nos hemos puesto de acuerdo y eso lo ponemos en una escritura pública y lo sustentamos con los planos de cada uno de los inmuebles debidamente visado ante el notario. Encontrar eso en la realidad, el mutuo acuerdo, en un país como el nuestro que es tan informal y sobre todo tan desconfiado, es muy, pero muy complejo. Entonces, ese mutuo acuerdo que está establecido en la ley 27333, que es una ley que amplía los procesos no contenciosos ante el notario, permite que puedas rectificar tu área, pero siempre y cuando haya consenso y firma con tu vecino colindante y lo acredites con los planos respectivos. Ese mutuo acuerdo vamos a dejarlo un ratito de lado, porque supongamos que nuestro vecino no quiere firmar, ¿ya? No quiere firmar. Entonces entremos en el procedimiento notarial, porque ahí ya hay un procedimiento notarial donde yo propongo ante el notario la rectificación de mi medida y de mi área perimétrica, área y medida perimétrica de mi inmueble, la propongo y sustento con documentación técnica, es decir, los planos del inmueble visado por la municipalidad, y sustento cuáles son las variaciones que tienen que haber y quiénes son los colindantes que podrían, no digo que se afecten, sino que podrían afectarse. Le sustento al notario. Pero ahí el notario, haciendo las evaluaciones, lo que va a hacer es notificarle a los colindantes y decirle, oye, colindante, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O ponte o no te pones. Va a hacer unas publicaciones en los diarios también con la finalidad de que puedan cualquier otro interesado oponerse a esa rectificación. O sea, es un procedimiento largo, ¿sí? Que puede mandarnos entre 4 o 5 meses, quizás, entre que todo se termine de hacer. Y va a depender mucho de que uno de los colindantes no se oponga, porque si hay oposición, entonces ya el procedimiento se tendría que desistir. Entonces, como dijimos, ya estos procedimientos dependen mucho también de los colindantes, en que firmen o en que en todo caso no se opongan, no digan no queremos, ¿no? Así es. Es parte de la situación. Saludos para ti, José, lo que también has estado por ahí. Saludo también a los chicos que también están por ahí, a los que están también participando en la encuesta que ha salido también ahí en el Facebook Live. También les agradecemos mucho por estar participando en ello. Y adicionalmente a esto que estamos hablando de las rectificaciones desde el punto de vista notarial, que es un procedimiento, como dijimos, un poco extenso, hay una posibilidad de hacer un saneamiento que se denomina saneamiento catastral, ¿sí? Saneamiento catastral, que no es con la ley 27333, sino que es una normativa especial otorgada por el Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Que se creó en su oportunidad con la finalidad de sanear todos los inmuebles a partir del levantamiento topográfico en las ciudades y saber las municipalidades que cada inmueble estaba catastrado, es decir, levantado en sus medidas reales. Pero este saneamiento catastral es un saneamiento que implica
la emisión de un certificado, que es el Certificado Único Catastral, el CUC. Y este CUC en la municipalidad se hace, en la municipalidad. Uno va a la municipalidad distrital, solicita que se entregue el certificado. Esto es en cuanto la municipalidad hubiera levantado catastro, hubiera ido con su equipo técnico, le ha levantado. Muchas municipalidades no lo han hecho. Y las que no lo han hecho, tú puedes solicitarle que lo haga de tu inmueble. Pero a veces no tienen los equipamientos técnicos, no tienen el personal. Depende de estas circunstancias. Porque recordemos que la municipalidad es un ente generador de catastro y este procedimiento surge cuando tenemos la posibilidad de hacer el levantamiento catastral. Sí, claro, claro. Entonces, ahí un saludo también para Alessandra, que está por aquí también. Gracias por tus saludos. Gracias por estar con nosotros. Y miren, el tema es que el saneamiento catastral debería, y nosotros lo hemos visto en la realidad, ser el procedimiento por excelencia para corregir estos errores, porque los errores provienen desde que en algún momento el inmueble no se midió adecuadamente o no se hizo una adecuada levantamiento topográfico, y esto ha llevado que luego en el registro haya distorsiones. Entonces, ¿quién es mejor para corregirlo? Estas distorsiones, la misma municipalidad que está frente al procedimiento. Entonces, ellos deberían hacer el catastro, levantarlo, ir nosotros, como se va, para pedir un plano catastral, y la municipalidad nuevamente va y mide otra vez con la finalidad de corroborar esas medidas que tienen ellos. Y levantan un plano que se llama plano catastral. El plano catastral, a diferencia de un plano visado, es un plano que lo ha elaborado la municipalidad con el apoyo nuestro, puede ser, claro está, dándole información, presentándole un plano preliminar, pero es un plano catastral que tiene la información técnica que ha sido avalada por la municipalidad. Esa información catastral se envía al registro público. Y en esa presentación al registro público es donde, como normalmente puede ocurrir, existen las superposiciones, las discrepancias, donde mi certificado, mi plano catastral, mi certificado único de catastro, mi código único catastral, perdón, discrepa con la información que está en la partida registral de los colindantes, ¿no? Entonces, ante esa situación de discrepancia de mi plano catastral, se activa el procedimiento de saneamiento catastral y registral. ¿Cierto? Y es más, también, doctor, cuando ya tengamos el levantamiento topográfico del ente generador de catastro, incluso con esta información nos podemos permitir hacer una evaluación, porque recordemos, doctor, que también existe la figura de la tolerancia catastral registral, ¿no? Entonces, ¿qué advertimos nosotros si al tener la información de catastro levantada por la municipalidad, comparado con la información registral, vemos que la diferencia, porque evidentemente resulta que una vez levantada esta información, haciendo la comparación con la partida registral, va a haber una diferencia en materia de rectificación. Pero ¿qué sucede, doctor, si esa diferencia es menor? Si vemos que tenemos un inmueble menor, o bueno, dependiendo del valor, ¿no?, en metros cuadrados, hay una pequeña diferencia. Claro, no estamos hablando de medidas perimétricas, estamos hablando de áreas. De áreas. En este caso, claro, estamos hablando de áreas. Hay una discrepancia de áreas. Lo que propones, José, para la aplicación de una tolerancia, como todo en la vida, es un rango aceptable de discrepancia, ¿no? Aceptamos que puede haber esa discrepancia. El registro acepta y las entes de catastro también aceptan que puede haber un margen de error, vamos a decir, así como ahora que están en las encuestas, ¿cierto? Sí. Para las elecciones, igualito. Hay margen de error en las encuestas. Hay margen de error también aceptable en el ámbito de las mediciones de las áreas de un inmueble. Y eso, como bien lo has denominado, es lo que se establece como tolerancia catastral, que está regulada por una directiva aprobada en el 2008 por el Sistema Nacional de Catastro, y que eso permite establecer que tú tengas un porcentaje de área, entre el 1% hasta el 2.5% del área en predios urbanos, en predios urbanos. Ese 1% a 2.5% te permite a ti mover el área, ¿no? Entonces, un poquito cuéntanos cómo es este porcentaje, cómo va en aumento. ¿Por qué 1% hasta 2.5%, doctor? Sí, bueno, el Sistema Nacional de Catastro, evidentemente también ha advertido esta posibilidad de
de no coincidencia entre el levantamiento topográfico con la información registral, expone unos casos, ¿no? En caso de habilitaciones urbanas, en caso de inmatriculaciones, en caso de transferencias. Hay elaborado un cuadro por parte del Sistema Nacional de Catastro, plasmado en una directiva. Que va a depender mucho del área. Que va a depender, en este caso, principalmente del área. No del área no del área de discrepancia, sino del área que tengo inscrito. El área que tengo inscrito, ¿no? Okay, perfecto. Claro, como también quise mencionarlo anteriormente, va a depender, ¿no? del inmueble, cuánto tiene de área. Y el Sistema Nacional ha desarrollado un cuadro. Por ejemplo, nos permitimos en este caso mencionar que en esta directiva se ha determinado que los rangos de tolerancia, en el caso de que tengamos predio con un área menores a 200 metros cuadrados, hay una tolerancia del 2.5%. O sea, si yo tengo 200 metros cuadrados hacia abajo, todavía podría yo tener una tolerancia de 2.5. De más o de menos. De más o de menos, ¿no? En ese rango podemos variar el porcentaje de área. O sea, si discrepa en 2.5%, no hay problema, porque eso no es observable netamente. No es observable, ¿cierto? ¿Qué más, doctor? ¿Qué más? ¿Cuánto más de porcentaje? Ya, de 200 metros está bien. De 200 hasta 1000 metros cuadrados. Ahí variamos ya en la tolerancia, pasamos de 200 a 1000 metros cuadrados al 2% de tolerancia. 2%, o sea, desde 0 hasta 200, 2.5%. Desde 200 hasta 1000, 2%. Y de 1000 para adelante. Y el último caso que desarrolla esta directiva es para inmuebles que tengan un área mayor a 1000 metros cuadrados, ya se reduce a una tolerancia del 1%. Del 1%. Entonces, entendamos que esto de las tolerancias catastrales es muy aplicable cuando tengamos, por ejemplo, que independizar un inmueble, rectificar un inmueble, ¿no? De repente queremos subdividir el inmueble también. Entonces, son varias las circunstancias que podrían ayudarnos a tener este porcentaje como tolerancia. De tolerancia. Pero la tolerancia ya hace que se corrige, se rectifique en el registro. No, evidentemente esta discrepancia no va a ser corregida, sino que el objetivo es que directamente al registro proceda su inscripción, pero eso no implica que se va a corregir el error. O sea, yo pido una independización, una subdivisión de mi inmueble. Yo pido una subdivisión del inmueble, ¿no? En dos. Pero ellos ven que el registro ve que hay una discrepancia, entonces me dice, ojo, tu discrepancia de área está dentro de la tolerancia. Está dentro del 1%, 2.5%, 2%, según las áreas que mencioné. Está dentro de esa tolerancia, por ende no es observable. Pero eso no implica que van a rectificar. No lo van a corregir, se va a quedar igual el área inscrita con esas deficiencias. Pero la tolerancia me va a permitir hacer los actos que hemos estado mencionando. Ahora, lo cierto es que para efectos de lo que estamos conversando en esta reunión, que son rectificación de áreas y medidas perimétricas, no sé por qué estamos bailando por ahí. Ximena no sé qué le ha pasado ahí, que está haciendo bailar en TikTok, pero no importa, no hay problema. Javier, aprovechamos a hablar a Javier, que también está por ahí, que está compartiendo con nosotros un momento. Disculpa, Javier, que nos estamos moviendo, pero hemos tenido un tema técnico. Ahí está, ya, gracias. A ver si me estaba mareando, Ximena, me estaba mareando. Ok, entonces, volvamos a que rectificar a través de tolerancias no es posible. Tolerancia solamente me permite inscribir en los actos que quiera una independización, subdivisión, fábrica, lo que ustedes quieran pensar, pero no me permite hacer la rectificación. Entonces, si ya estamos frente a un proceso de rectificación, que es el saneamiento catastral, donde hemos traído la información de la partida, de la información del campo, es decir, del levantamiento en el inmueble, de la realidad física que la municipalidad ha ido a hacer, esto se lleva al registro. Al ver esa discrepancia, el registro activa el procedimiento de saneamiento catastral y registral. Pero primero anota en la partida. En la partida registral deja una constancia y dice, en esta partida se está haciendo un proceso de saneamiento catastral. Y esa anotación va a durar unos 80 días, y en esos 80 días lo que va a hacer el registrador y el registro es el registro, notificar, así como lo hace en su momento el notario, que notificaba en el procedimiento notarial a los colindantes. En este caso, el registro es quien va a irrogarse esa responsabilidad
y el registrado público a través de la unidad registral hace las notificaciones a todos los colindantes, con la finalidad de darle a conocer de que se va a hacer esa corrección de medidas perimétricas, y si ellos tuvieran alguna situación que sustente una afectación de esa rectificación, tendrán que expresarlo. Y lo expresan a través de un recurso que se denomina el recurso de oposición. El recurso de oposición. Y el recurso de oposición es un recurso que se resuelve en una instancia que es la unidad registral, y ante esa resolución inclusive es materia de apelación ante el tribunal registral para que se resuelva si hay o no afectación de esa rectificación con el colindante, el tercero que está colindante, que estaría afectado, ¿no? Toda oposición da mérito a que se traiga abajo un procedimiento de saneamiento catastral. No, podemos continuar. Podemos continuar con el procedimiento de saneamiento catastral, haciendo nuestra publicación, porque se hace una publicación, y luego con la presentación después de 30 días calendario desde la última publicación, se hace la presentación al registro público de mi título, de mi solicitud de inscripción definitiva. La oposición seguirá resolviéndose en la unidad registral en tanto mientras yo siga mi procedimiento. En el momento que se resuelva la oposición, si la oposición es favorable para el que se opuso, entonces sí, el procedimiento terminará y ya no se podrá seguir, y la única vía que nos quedará es la vía judicial, ¿cierto? Pero si en tanto la oposición determina de que no es posible determinar, o en todo caso señala que no hay ninguna afectación, que eso es lo que dice normalmente Catastro, que no hay ninguna afectación o no es posible determinar, en esos casos la oposición se resuelve de manera improcedente al quien se opuso y declara que continúe el procedimiento de saneamiento catastral y se inscriba la rectificación de áreas. Lo complejo, o en todo caso que desalienta en el proceso de saneamiento catastral, son dos motivos principales. El primero, que a nivel municipal la información tiene que tener un respaldo a través del plano catastral, que quiere decir esto, que tiene que haber necesariamente una intervención de la municipalidad e ir al campo y medir. Esa es una de las cosas que a veces algunas municipalidades no están dispuestas a hacer, y eso es lo que puede complejizar utilizar este mecanismo. En las municipalidades que sí tienen el catastro más actualizado, nos ha pasado en Miraflores, San Isidro, Surco, ¿no? En algunos, San Borja, en algunos que ya tienen el catastro más desarrollado, esto será más viable. Pero la otra circunstancia que es un poco desalentadora es el tema de las notificaciones a los colindantes en el procedimiento registral. Porque ahí, como son muchas personas que hay que hacer el procedimiento, y es un tema de gestión administrativa también del registro, de poder notificar cada uno de los documentos, seguramente ahí tendremos también plazos que se alargarán un poco más. Y esto de los 80 días, que en principio podrían ser 4 meses, podría alargarse al doble, ¿no?, de tiempo, 8 meses, hasta 10 meses. Claro que hay, como muchos de los amigos que tenemos, inclusive creo que está ahí nuestro querido amigo Jorgito, también hacen este procedimiento, tratan de hacer su esfuerzo importante, pero lamentablemente a veces se desborda porque tienen que notificar 80, 100 personas, 200 personas, y materialmente a veces con el registro eso no resulta viable. Pero este procedimiento de saneamiento catastral es algo real y posible, y nosotros siempre fomentamos que en inmuebles donde estén en zonas más o menos catastradas de municipalidades viables se haga como finalidad. Entonces, un poco cerrando después de esta etapa, en todos los procedimientos que hemos conversado, rectificación de error de cálculo, rectificación de oficio, ¿no?, viendo el título archivado, la rectificación unilateral, la rectificación de mutuo acuerdo, la rectificación notarial, ahora la rectificación del saneamiento catastral y registral. Si en ninguna de ellas hemos podido hacerlo porque ya todo el mundo se ha puesto, están discrepantes, consideran que estamos afectando la propiedad de terceros, nos queda todavía la última vía, que es la vía judicial, que es donde nosotros planteamos la demanda ante el órgano jurisdiccional, los juzgados, con la finalidad de que ellos evalúen si realmente esta discrepancia se puede sustentar en un derecho de propiedad. Ahí seguramente podrán revertir y podrán dar sus contestaciones los afectados para que sea evaluado por el juez. Claro que el procedimiento judicial también es algo que nosotros lo hacemos en el estudio desde el punto de vista de la rectificación, pero siempre aconsejamos poder utilizar las otras 5 posibilidades que conversamos como medidas para
corregir las discrepancias existentes en áreas y medidas perimétricas. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que hemos ido conversando a lo largo de a través de este live. No, sobre todo el contenido de la información que hemos tratado de vender ha sido muy sucinto, muy preciso, y creo que eso puede permitir que ustedes también tengan de mano información puntual que al final ustedes puedan llevar a las consultas con sus especialistas, con sus ingenieros, o los ingenieros que nos estén viendo también de las comunidades que nosotros participamos, de verificadores, del Colegio de Arquitectos del Perú, de ingenieros también del Perú, que tenemos muchos allegados con los cuales conversamos y hacemos estos tipos de exposiciones y de charlas, puedan ayudarlos también a tomar claridad de cuál es el panorama frente a las rectificaciones diarias. Igual, nosotros desde el estudio estamos viables para recibir cualquier consulta de ustedes, poder ayudarlos también en estos procesos, darles las asesorías respectivas para que ustedes puedan ayudarse y sobre todo dar y potenciar su inmueble con una rectificación que permita dotarlo de la realidad física en una partida registral que luego permita esto explotarlo económicamente de una manera adecuada. José, en el cierre, ¿qué vas a decir para cerrar este tema? Bueno, entonces hemos tocado ya la importancia, ¿no? También remarcada en el final, como usted mencionaba, doctor, dar y viabilizar y encontrar el camino adecuado que nos permita finalmente también tener el mejor aprovechamiento de nuestro inmueble y recalcar la importancia ciertamente de evaluar previamente, ¿no? En primer lugar, recomendamos recabar, tener a la mano los títulos archivados, realizar una evaluación previa a fin de compararlo con la información registral. Podemos salir ahí de manera más rápida, advirtiendo que solamente existe una rectificación que amerita solicitar al registro para que se haga una rectificación de oficio. En caso vemos que hay una discrepancia que va más allá de una simple error material al momento de la inscripción, hay que evaluar qué camino es el más viable. Primero, hay que ver si es que lo que se va a rectificar es el área o también tenemos y es necesario ir a hacer la rectificación de las medidas y linderos, ¿no? Recordemos, como ya hemos tocado en este live, que para efectos de rectificar solamente área, podemos optar por el camino de la rectificación por error de cálculo. Recordemos que hay que hacer un levantamiento topográfico, documentación, que evidentemente tiene que ser visado por la municipalidad, que acredite que es la realidad física que consta en los documentos para que ingrese al registro. Y en caso que advirtamos que no solamente debamos rectificar el área, sino ir también por la rectificación de los linderos, medidas perimétricas, tenemos otros caminos. La rectificación unilateral, plasmada en la escritura pública, y también la ley 27333 nos otorga también el mutuo acuerdo, siempre y cuando advirtamos que tengamos la disposición por parte de los colindantes a ceder a esta rectificación, y si no, ir por la vía notarial, que también va a tener tengamos que correr con la suerte de que no haya una suerte de oposición. Sí. Aunque eso es gestionable, ¿no? Las oposiciones siempre son gestionables como riesgos que dentro de una asesoría especializada, no solamente nosotros, sino de otros profesionales que sabemos que hacen este trabajo, es que gestionar ese riesgo es obtener información previa de quiénes son los colindantes y en dónde están las posibles superposiciones donde sí realmente alguien podría, a pesar de oponerse, tener la razón. Porque oposiciones podemos tener 20, 30, pero realmente esas 20 o 30 oposiciones serán viables para que sean aceptadas por el registro si nosotros hemos previamente gestionado el riesgo, identificado quiénes son las superposiciones existentes y quiénes son también los inmuebles que podrían ser afectados con la rectificación, y si inclusive tienen sustento técnico a nivel de la información registral, ahí recién podremos decir de esas 30, 2 de ellas sí son cuestiones que deberíamos de previamente lanzarnos con el saneamiento, conversar con ellos, explicarles cuál es la función de esta rectificación. Porque las demás, la verdad, son tiros de salva que no tienen ningún sustento técnico. En algún momento caerán simplemente por su propio peso. Sí. Así que es un tema no solamente de evaluación técnica, sino también de conocer el ámbito registral y también de gestionar sobre todo los riesgos que están asociados a estas operaciones donde
al decidir por un camino, sabemos que ese camino no es limpio y totalmente diáfano para conseguir el objetivo, sino que van a haber ciertas circunstancias que tenemos que medirlas en el camino y que nos permitan lograr el objetivo como tal. Entonces, cerramos este live como tal. José, te agradezco nuevamente por el tiempo, por tu apoyo, por sobre todo darnos un poco más del conocimiento de lo que tú tienes aquí en el estudio manejando y asesorándonos también con los expedientes que vemos de rectificaciones. Y para todos los compañeros y amigos que nos están viendo y seguidores de nuestras redes sociales, un gusto para todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes, cerca de la misma hora, para que podamos hacer seguramente otro live con otro tema importante también para poder comentarlo a los agentes inmobiliarios, a las personas que están ligadas al mundo inmobiliario que nos siguen. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, cuídense, nos vemos.